Que más me marcó de cuando estábamos grabando fue en un momento que hay un saqueo en Palacio Nacional, que es donde está Francisco Madero, y es brutal lo que está pasando, ¿no? O sea, empieza a haber inclusive una serie de traiciones dentro de la historia. Hola amigos de Capitalino, soy Omar Mendiola y estoy muy emocionado de poder platicar con un gran actor, Orlando Moguel. ¿Cómo estás? Pues hola Omar, pues muy feliz, muy contento de que por fin me entrevistan ustedes, porque moría porque algún día tuviera la oportunidad y mira, ya se dio y estoy muy contento de aquí. Justamente hablemos de esta nueva serie, Pancho Villa, y cómo no hacerlo si tú representas a uno de los personajes más importantes de este proceso de la Revolución Mexicana, que es Francisco y Madero. Obviamente todos conocemos a Francisco y Madero, pero me gustaría mucho preguntarte desde tu perspectiva, porque tú lo interpretaste en tu propia piel, tú checaste esa investigación. ¿Quién es Francisco y Madero para ti? ¿Quién es Francisco y Madero? Básicamente, te lo voy a decir como yo lo sabía, o lo que yo sabía de él cuando estás en la primaria, ¿no? Que en realidad es, vete por tu monografía o tu biografía y pégalo en tu cuaderno, y ese señor de barbita es Francisco y Madero, fue presidente de la República, nació en tal fecha y murió en tal fecha. Es lo único que sabía de Francisco y Madero. No sabía como tal muchas cosas de la Revolución Mexicana justo sobre él. Pero ahora que tuve oportunidad de adentrarme en esta serie de Pancho Villa, el Centauro del Norte, eh, pues conocí sobre todo una parte muy humana, una parte eh, sobre todo justo cuando está iniciando la revolución y que quieren derrocar a Porfirio Díaz, que finalmente él termina como presidente de la República, que sí había obviamente una ideología en ese sentido de, de lograr una revolución en donde pudiera ver un gran avance en el país y de alguna manera de las cosas que yo empecé a trabajar y a conocer o a saber o informarme, porque bueno, Rafa Lara me pidió que leyera algún par de cosas, un par de libros, pero fíjate, Omar, que a mí una de las cosas que me sorprendió, que yo no lo sabía, es que Francisco Madero profesaba el espiritismo. Entonces, eso fue una de las cosas que se me hizo como muy interesante porque yo más o menos tengo como cierta noción de eso. Entonces, algo de lo que leía es que a veces él se comunicaba con sus ancestros, ¿no? Que él se encerraba en un lugar y que cerraba los ojos y se comunicaba con sus ancestros. Entonces, me pareció algo como muy interesante. Entonces, más allá de qué tan cierto es o no, porque bueno, pues tuviste que haber estado ahí, Omar, para que tú me digas, sí, eso es verdad, o algún familiar mío que dijera, sí, yo vi cuando hacía eso. Entonces quisimos por ahí aprovechar, ¿no? Como jugar con algo que yo le propuse a Rafa Lara, al director de la serie, que le dije, fíjate que me gustaría jugar con un signo que cuando el personaje tenga duda de algo se pueda comunicar pues, con algún personaje espiritual y entonces justamente jugaba con toque de dedos, ¿no? Entonces, pues hay un par de momentitos que lo juego con el personaje, que entonces algo que me ayudó fue a conocer más como la parte humana, la parte inclusive de sus miedos, de sus preocupaciones. O sea, justo hay un momento donde están este, atacando Palacio Nacional y él está ahí, ¿no? Con su hermano, con Raúl. Este, y, que platicábamos como actores, ¿no? O sea, el gran miedo que ha de haber sentido, pues al escuchar todos los este, pues todos los revolucionarios que se estaban oponiendo ya, pues a la ideología política de Madero, que ya me imagino como tal el miedo, el escuchar los saqueos, los gritos, que se metían los caballos, no saber que pues había, no sé, se escuchaban disparos, o sea, dices, puta, ya me imagino el miedo, ¿no? De hecho, por ahí tengo un detrás de cámaras justo de un momentito así muy bonito, este, pero sí, digamos que me dejó como conocerlo más, este, conocer más su parte humana, ¿no?
Justamente abrazar este lado humano. Y lo acabas de decir muy bien, conocemos vagamente, superficialmente la historia de uno de los héroes de la revolución. ¿Cómo fue este proceso de crearlo? Porque hay tantas biografías, hay tantos documentales, tanto material sobre Francisco y Madero. ¿En qué te basaste de producciones como para darle vida al personaje? ¿En qué base de producciones? ¿O cómo? Ujú. O sea, a lo mejor un ejemplo de algún libro que hayas leído o de algún documental que hayas podido ver como para poder entender un poco al personaje. No, fíjate que escuché música también de la época. Escuché música de la época, leí algunos libros, busqué justo el carrito en el que va, encontré algunas fotos ahí en internet de cuando ya va arriba del carrito y que es presidente, ¿no? Que va saludando a la gente y que, pues de alguna manera como que lo pongo en el contexto actual, que digo, híjole, qué miedo, ¿no? Que te digan que hoy eres presidente y andes como si nada saludando. Dije, para cómo están las cosas, ir como el Papa, ¿no? Prácticamente súper, súper, cuidado y protegido. Entonces, sí, sí leí, inclusive libros, de repente hasta que no son como libros tan comerciales, ¿no? Digo, tampoco es que me los haya aventado todos, sino que leí como cosas muy puntuales que yo necesitaba saber de él, cosas que me pedía Rafa Lara que yo viera, pero también vi algunas cosas en YouTube que me fui encontrando, también inclusive su postura, ¿no? Digo, yo sé que de repente ha habido muchas series donde hay, como tal, retratan las biografías, ¿no? Como una serie que, por cierto, yo la vi, me encantó, la serie de Juan Gabriel o la de Luis Miguel, que retratan inclusive su postura, ¿no? Pero digamos que aquí no quisimos en ningún momento como retratar a los personajes, sino como asumirlos desde nuestro lado humano, o sea, obviamente en este caso Jorge Jiménez como Pancho Villa, ¿cómo podía ser el Pancho Villa? ¿No? O yo también, ¿no? Con nuestras características, ¿cómo podrían ser con sus miedos, con sus frustraciones, con los objetivos, con las ambiciones que también tenían? Entonces, digamos que fuimos encontrando como un sello muy personal a través de información que nos ayudó para documentarnos, ¿no? Con los personajes. Justamente es una serie de época. Hablaban, supongo que son las grandes producciones, ¿no? Trenes, edificios, las pistolas, montar a caballo, toda esta megaproducción como para darle vida a un capítulo muy importante en la historia de nuestro país. ¿Te enfrentaste en algún reto al momento de hacerlo? Pues sí, pues yo creo que el mayor reto como tal, asumirlo, ¿no? Porque también puedes caer de repente en la caricatura, ¿no? O sea, puedes caer en ay, te ves bien disfrazadito, ¿no? Y que te ves chistoso, pero la verdad es que la producción estuvo muy bien cuidada, porque detrás de esto estaba, bueno, como tal está Disney, pero quien produce como tal es BTF Media y dirige obviamente Rafa Lara. Entonces, pues obviamente Rafa Lara, con la película que hizo del 5 de mayo, La Batalla de Puebla, pues obvio tiene todo un gran concepto sobre batallas y revolución y historias de época, etcétera, ¿no? O sea, es muy cuidadoso, muy estricto. O sea, es un cuate, es un tipazo, puedes echar un despapalle con él aquí en persona, pero cuando entra al set, o sea, todo se le cuadra, y, ¿no? Señor, y literal sí es un gendarme como director, ¿no? O sea, sí, sí se pone, falta esto, no sé qué, esto no se pone así, esto va de tal manera, ¿no? O sea, es muy cuidadoso. Eso también nos ayudó mucho como asumir inclusive también más el tema de la época. Entonces, eh, pues no sé, o sea, jugamos, como bien lo dices, o sea, con una producción con caballos, con explosiones, con inclusive una serie bélica, también por decirlo de esa manera, digo, viendo prácticamente parte del camino de la historia de Pancho Villa, como te decía, sin ser una biografía 100% retratando los personajes, ¿no? Sino más bien sobre esas biografías de ellos, cómo podíamos nosotros asumirlos como personajes. Este,
y cómo jugar desde una manera honesta y verosímil con las situaciones que pasaban, ¿no? Con los miedos de los personajes, como te mencionaba, a mí una de las escenas que más me marcó de cuando estábamos grabando fue en un momento que hay un saqueo en Palacio Nacional, que es donde está Francisco Madero, y es brutal lo que está pasando, ¿no? O sea, empieza a haber inclusive una serie de traiciones dentro de la historia, este, donde Madero justamente se le ve lo verde que estaba, ¿no? O sea, prácticamente la ingenuidad con que a veces tomaba ciertas decisiones, este, y fue llevada de una manera de verdad demasiado sutil, demasiado cuidadosa, eh, que también el hecho de que sea una producción por parte de Disney hace que el proyecto sea muy big, muy cuidadoso y que es uno de los proyectos yo creo que más grandes que se han hecho en México en cuanto a proyectos de series, porque no sé, digo, éramos un elenco, yo tenía como el crédito 7 en la serie, pero éramos un elenco como de 60 actores o poco más. Había como 400 extras, como 200 caballos. Este, pues trabajamos durante, yo creo que 4 meses más o menos, ¿no? Yo estuve como 3 meses y medio. Todo esto se filmó en Jalisco. Este, y pues claro, o sea, me tocó de repente que nos abrieran eh, este, eh, pues Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, y pues tuve la fortuna de sentirme presidente, ¿no? Un breve tiempo, y donde también pues tuve la suerte de sentarme en una silla de la historia, ¿no? De la revolución, una silla muy cuidada, ¿no? Una silla que inclusive ni el gobernador se sienta, ¿no? Sino era como que se las vamos a prestar para que se siente Francisco y Madero, ¿no? Entonces era como espectacular porque tienen unos como museos dentro de Palacio del Estado. Este, entonces abrieron unos como museos donde llegábamos y era como impactante sentir esa energía, esa atmósfera. Entonces, sí, la verdad es que sí es una serie muy, muy, muy bien cuidada y una serie que sí rompe muchos paradigmas y muchos esquemas en la manera que está dirigida, porque Rafa es un director muy animalesco, muy, muy profundo, muy clavado. eh, para mí es uno de los directores más vanguardistas del país, ¿no? O sea, las cosas que vamos a ver en esta serie, que yo ya vi algunas cosas, son impactantes, son impactantes. O sea, uno lo ve y es como, está brutal Rafa Lara. Pues solamente con ver el trailer nos queda la calidad que hay, porque no es cualquier personaje, es Pancho Villa, y esa calidad que le meten. Háblanos de ese proceso, porque de seguro enfrentaste a un proceso un poco mental y físico, porque no es lo mismo a lo mejor el lenguaje de 1910 al lenguaje actual, esta forma de caminar, esta vestimenta, incluso me atrevo, y lo contaste muy bien, estos momentos claves oscuros en la vida de Madero, como lo fue cuando lo sacaron de Lecumberri, cuando lo iban sacando justamente con Pino Suárez, todos estos procesos. ¿Cómo fue tu preparación física y mental? Pues fíjate que yo también, por ejemplo, el tema ahorita que mencionas de Pino Suárez, era como que voy a la estación del metro Pino Suárez, no, como que no me había clavado tanto. Y yo fui un niño muy distraído en la escuela, entonces, aunque me hablas de historia y todo, siempre estaba como de, ¿qué? Era un chavito muy distraído. Digo, claro, pues sí tenía idea de muchas cosas, pero justamente Pino Suárez como el vicepresidente, el actor que lo hizo, se llama Emiliano Aceves, que lo quiero y lo estimo mucho, es un actor de Guadalajara, este, y hicimos muy buena química y justamente platicamos de esas cosas, ¿no? Como que, oye, cuando lo saquen del Berry, ¿cómo va a ser esto? Porque ya nos había comentado un poco Rafa Lara. Dice, bueno, aquí, bueno, no voy a spoilear, pero era así como que aquí viene una escena muy fuerte, ¿no? Y los quiero ver haciendo, no sé, corriendo, no sé, en medio de una calle empedrada. Entonces imagínate, con el frío, acaba de llover, calle empedrada, todo resbaloso, este, y pues
tienes que aguantar, ¿no? O sea, es como que pues es parte de todo y la lluvia era como parte también del momento y era como pues aprovechenlo, ¿no? Entonces, sí hubo muchas cosas que tuvimos que preparar, tanto físicamente como mentalmente, mentalizarnos justamente. Por ejemplo, hubo un momento, eso como accidente, ¿no? Pero no fue un accidente grave, que tuvimos un momento donde había tantos caballos, que en una de esas yo tenía que bajar de uno de los carros. Yo vengo, en esa escena vengo con Venustiano Carranza, y en el momento en que abro una de las puertas del carro, pues ya dan corte, y quién sabe cómo volteo, y el caballo se me deja venir, pero con un coletazo, ¿no? Entonces, con todo el muslo, ahora sí que la nalga del caballo, me pegó en toda esta área, en todo el tórax, y el caballo también se espantó, porque sí son caballos entrenados, ¿no? Entonces también el caballo se espantó, pero el caballo se resbaló. O sea, el caballo no se dio cuenta y sí pudo haber pasado pues algo peor, ¿no? Pero sí se me dejó venir y y, pues obvio pararon la escena, ¿no? Pues, pensaron que sí algo me había pasado, pero sí, o sea, son cosas donde tienes que estar sobre esos nervios de algo que te acaba de pasar como accidente real, que no, gracias a Dios no pasó a mayores, pero que con eso es como que corte, estás bien, ok, vamos a hacer la escena y pues tienes que estar ya entero en el personaje, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, esas cosas de tener claridad, qué con la escena, qué está pasando en la escena, qué es lo que quieres con esa escena, cuál es tu objetivo, cuál es el conflicto, y haciendo a un lado, pues de repente esta serie pues de cosas, ¿no? Que a lo mejor se salen de repente de control, digo, no como para una cuestión eh, complicada, pues, ¿no? Pero que sí de repente pues, son cosas que te espantan o se te salen de las manos y dices, uy, ¿cómo sigo jugando, ¿no? Como actor. Son justamente de esas anécdotas que pasan, a lo mejor te sientes mal en el momento, pero ya después ya hasta te ríes y dices, ay, ¿cómo pudo haber pasado eso? Es una Sí, gran producción, es un gran elenco. Te tenemos a ti, Orlando, como Francisco y Madero. ¿Qué experiencia te llevas de todo esto? De volver un poco al pasado, interpretar a Madero, a uno de los líderes más importantes de la revolución, una máquina del tiempo y un poquito sobre qué viene en el futuro. ¿Qué experiencia te llevas de todo esto? pues yo me acuerdo que, fíjate, eso que me preguntas se me hace bien bonito porque me acuerdo que yo creo que nos pasa a todos cuando somos niños que a veces queremos encontrar la máquina del tiempo, ¿no? Queremos encontrar el Back to the Future. Y yo me lo he encontrado en esta carrera, ¿no? Pues a veces hago cosas que no son de mi época o cosas eh, que no debería de hacer yo como persona, pero que le toca jugarlo al personaje y lo tengo que asumir. Y me llevo el haber transitado a una época muy complicada, muy perturbadora de alguna manera. Una época donde había una gran incertidumbre, este, eh, que me permite conocer, de hecho, la parte este, de la gente que como tal se parte a la madre para salir adelante, ¿no? O sea, toda esa gente que se estaba uniendo para hacer todo este momento revolucionario, que a veces es gente que no las vemos, ¿no? O sea, digo, claro, si de repente venimos de provincia, de pueblos, no sé, y que llegamos a la capital, pues venimos vividos de eso, pero cuando a veces tu hábitat es más la ciudad, desconoces cómo es el mundo, ¿no? A veces pues en otros pueblos de todo el país, inclusive de otras naciones, y pues te das cuenta en la manera en que se jugaba, cómo salían adelante, ¿no? O sea, todos esos personajes económicamente, cómo salían adelante o hacían intercambios, ¿no? Con tal de tener algo que comer o quién financiaba todo a tantos revolucionarios, ¿no? Este, entonces, no sé, o sea, de repente veo que fue una época donde había mucha hambre por querer salir adelante, ¿no? O sea, un hambre de un progreso, un hambre de una mejoría para el país, este,
y pues donde sabíamos que el poder solo se le estaba quedando pues a un personaje, ¿no? De la historia, este, que obviamente es Porfirio Díaz. Entonces, me parece muy interesante haber transitado a esa época. Me quedo justo con eso, ¿no? Con la parte, digo, de por sí me considero alguien como muy humano, muy sensible, me quedo justo con haber comprendido justo el comportamiento de gente que tenía la necesidad, ¿no? De salir adelante o el coraje de defender a la familia, el coraje de sacarlos, ¿no? Entonces, no sé, yo desde el otro punto de vista más, como se le llama ahora, ¿no? Más fifi, pues me tocó estar del lado fifí del asunto, ¿no? Al lado fifí político, ¿no? Que de alguna manera, aunque Madero tenía sus ideales, pero yo creo que justo esa influencia con Venustiano Carranza le cambió la perspectiva. No, no sé, digo, no sé si a lo mejor, si en algún momento no se hubieran conocido, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero creo que sí le cambió la perspectiva porque pues era un hombre muy adinerado, ¿no? Entonces, pues ya sabes, siempre esas cosas te mueven inclusive hasta la manera de pensar, ¿no? Que dices, no, ya antes pensaba así, ahora ya puedo obtener todo esto, ¿no? Y la historia continúa, justamente. Orlando, muchísimas gracias por esa entrevista. Por favor, invita a nuestro público del Capitalino para que no se pierda Pancho Villa, el Centauro del Norte. Pues bueno, amigos de Capitalino, no se pierdan la serie de Pancho Villa, El Centauro del Norte, que va a salir a partir del próximo 19 de julio por la plataforma de Star Plus. La dirige Rafa Lara, está a cargo de BTF Media y de Disney. Y bueno, participan Jorge Jiménez como Pancho Villa, Armando Hernández, Tomás Urbina, Juan Luis Medina, Carlos Jauregui, Leonardo Alonso, que hace Rodolfo Fierro, y bueno, Gabriela Carto, Marco Treviño, Roberto Gama, Pablo Vitti, Andrés Montiel, muchos actores. Un elenco de primer nivel. Orlando, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Orlando Moguel, tanto en Instagram y en Facebook, pero también tengo un estudio de actuación que me puedan OM Studio. Orlando, muchísimas gracias por esa entrevista y todo el éxito del mundo. Y no nos queda más que ver a Pancho Villa.